Y eso también nos tiene un poco desanimados, ¿ya? Pero al mal tiempo, buena cara. Jorge, ¿cómo estás tú? Bueno, yo estoy bien porque creo que cada día que uno aparece vivo y que tiene la posibilidad de conectarse como estamos conectados ahora, hay que agradecerlo porque hay una gran, eh, más que preocupación en la gente, yo empiezo a ver ya los signos de la psicosis. O sea, hay una psicosis que está amenazando más fuerte que la pandemia, más fuerte que el virus, porque si tú lo tiras a estadística, como le gusta mucho a este gobierno, empiezan a poner las estadísticas, bueno, esta pandemia puede ser una mugrecita en el ojo comparada con la peste bubónica o la peste española, ¿ya? Que mató millones de personas, ¿ya? Entonces, claro, antes no habían tantos registros como hoy día, pero está claro de que nadie se esperaba este zarpazo, que para mí tiene casi de algo superior que está remeciendo un poco el planeta, que necesitaba oxigenarse. Y bueno, las conductas de los seres humanos, tú te das cuenta cómo son. O sea, yo tuve que salir ahora por razones de médicas y de repente veo unos lugares vacíos de la calle, pero en otros lugares veo como que no pasara nada, sin mascarilla la gente, como que no hubiera ni un problema, ¿ya? Entonces, el nivel de información que hay permea a algunos nomás, pero a otros no. Y creo que esto es también la poca eficacia y el jugar, siempre a estar jugando como lo hace nuestro presidente, que esto juega póker todos los días, entonces está viendo qué cartas se levantan y tiene alguien que le avisa la carta para tomar decisiones, toma con el, viendo las acciones. Entonces, las decisiones se van tomando de a gotera, como que empiezan a aumentarnos el sueldo de a cinco lucas, y ahora ya nos pilló la ola, como yo digo, cuando tú miras que viene la ola y tú le dices a los demás, oye, mira, porque estamos recontra entretenidos aquí en una fiesta, ¿sabes qué? Yo estoy mirando el mar de aquí. Le digo, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo algo raro, viene una ola gigante para acá. Estás loco, ¿cómo se te ocurre que va a venir una ola, man? ¿Ya? Entonces después cuando la ola ya está encima, oye, empezamos a ver qué es lo que hacemos. Bueno, ya ahí Claro. lo único que hay que hacer es Mira, tirarse un pie. y hablando de torpeza, lo más torpe fue que el miércoles, ¿verdad? Anuncia la cuarentena total en Santiago, pero no para ese día, para el viernes. ¿Y qué pasó ayer Eso, jueves? ¿Qué pasó ayer jueves? Abarrotada la ruta 68 de santiaguinos que estaban arrancando hacia la costa, ¿ya? A pasarla, a evitar la cuarentena total. Entonces, eso parece chacota, porque realmente, si quieren proteger, el alcalde Sharp ha pedido reiteradas veces un cordón sanitario en Valparaíso. Se ha comentado de que habría una cuarentena total también en Valparaíso para el 21 de mayo. Pero, sinceramente, las cosas anunciadas es como para decir, bueno, hagan mientras tanto, arréglense como puedan, pero yo voy a cerrar en 10 días más. O sea, eso no, así no se hacen las medidas así drásticas de una cuarentena, porque se trata de frenar el virus. ¿Cuántas bueno, personas, seguramente sin asintomáticos, han ingresado a nuestra región, agravando la situación que estaba un poco resguardada con el poco movimiento que había habido eh, y porque los porteños en general han declarado casi personas no gratas a los que vienen a su segunda casa de veraneo en la costa. Pero eso hay que marcar. Ahora, dentro de estos días, Jorge, se está pasando de contrabando con una ley en el Senado, eh, una ley para modernizar la inteligencia, el sistema de inteligencia. Y esta es una medida que se hace con suma urgencia, que hoy día le pusieron suma urgencia, y se canaliza por el Senado, donde ya es aprobado, digamos, en principio, es recogido el proyecto y es
pasado a la Cámara de Diputados, donde, dada la urgencia, tampoco va a haber mucho tiempo para poder analizarlo. Este proyecto de ley criminaliza a todo el movimiento social porque se argumenta que cualquier movimiento social que tenga vinculaciones con el exterior puede poner en riesgo la economía, la seguridad interior, la cultura interna, y por lo tanto es sujeto de una fiscalización por parte de los medios de inteligencia, lo que significa que las Fuerzas Armadas van a poder ahora legalmente comenzar a seguir, hacer escuchas de los dirigentes sociales. Es decir, un amedrentamiento que va reforzando la batería legal para poder hacer una represión más profunda, y poco a poco esta democracia se convierte en un autoritarismo democrático, por no decir una dictadura, donde hay una representación democrática formal, pero en el fondo, digamos, cualquier atisbo de oposición, de protesta, de acto contestatario, va a ser preventivamente reprimido. Y eso nos deja en una situación preliminar a lo que fue el nazismo en Alemania, donde los grupos de las camisas pardas, ¿verdad?, iban realizando la labor que después se institucionalizó con la Gestapo. Bueno, acá nosotros tenemos nuestra propia historia, supimos de la DINA, supimos de la CNI en su tiempo, pero ahora parecen empezar a resucitar esas viejas prácticas, y esto realmente es algo preocupante porque está ocurriendo tras bambalinas. La sociedad mediática no habla de esto, no está en los matinales, está ocurriendo, está pasando, pero usted no lo ve ni lo escucha, no sale en la tele, por lo tanto no existe. ¿Qué piensas, Jorge? Bueno, tal como tú lo dices, yo creo que cuando pasan este tipo de cuestiones, o cuando los gobiernos, tal como el gobierno norteamericano, tiene problemas internos, bueno, no tiene empacho en mandar unos aviones y asolar el planeta como lo ha hecho todo el tiempo. O sea, son los matones del mundo. Entonces, matando una cantidad de infieles, ellos tapan cualquier cosa que esté pasando atrás. Esto es parecido, ¿ya? Yo creo que aquí los últimos coletazos de Nosferatus, ¿ya?, que es todo este sistema de mercachifleo que tienen estos iluminados que nos vendieron esta pomada, y que tuvimos que comérnosla sin vaselina, porque la verdad es que esto es casi una presión matonesca y gangsteril. Este es un cartel. Yo diría que este es un cártel, ya como le dicen los mexicanos, el cártel de ahí, todos estos que están enquistados en el gobierno y también dentro del Parlamento, ¿ya?, que tienen un negocio muy, muy suculento. El problema está en que hagan y hagan lo que hagan, creo yo, a esta altura del partido, ya la cosa va por otro lado. O sea, aquí esto es mundial. Este país no resistió nada, el gran adelanto económico no resistió nada, no resiste ni siquiera darle ahora que tenía que haber puesto la plata a disposición de la gente porque se había ganado mucho en mucho tiempo. Tampoco la gente la tiene que pagar igual, se la descuentan de su AFP, se la descuentan de su seguro. Entonces, es un chiste. Pero ese chiste se les tiene que acabar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pueden meter 20.000 leyes por detrás, eh, va a cambiar bastante el panorama después de la pandemia, ¿ya? Que hoy día nadie puede tener la varita mágica de decir que esto va a ser así, va a ser así. Yo creo que el capital siempre se defiende, los poderes fácticos siguen, o sea, los CNI siguen. O sea, yo siempre he tenido la siguiente tesis, que si es que las Fuerzas Armadas no fueron capaces de comunicarle al país quiénes eran por quiénes estaban compuestos los aparatos de represión y de tortura y de muerte en la dictadura, no exhibieron el listado de los miles de agentes de la DIN y después CNI, ¿ya? Esos miles de agentes, nadie me puede decir a mí que no están en el servicio activo
parapetados, o están en una empresa, en un organismo de seguridad, que la misma empresa contrata, donde les pagan doble sueldo, y nadie me dice a mí que también estos no pueden ser bandas, las bandas que asolan tanto en el narcotráfico como en estos grandes asaltos, porque ellos ya mataron, robaron, torturaron, por lo Tienen tanto les da una lo gran mismo. expertise, tienen una gran expertise Claro, en es ese su tipo de pega, es prácticas, su es su pega, pega. es su pega, entendámoslo como que es su pega. Claro. Y entonces, desde esa postura, yo creo que nunca contaron, porque aquí hay un Chile que se está levantando, cosa preocupante para todos, ya incluidos nosotros, porque esto no podemos predecirlo, una falta, lo que podemos decir es ¿cómo se llama?, incongruencias del sistema, cómo también se defiende el sistema, cómo Claro, de pero ahí, repente el punto, El claro, Senado, como dices tú, pero del claro, Senado, el Senado. ya que son viejos enquilosados, ya excepto algunas excepciones, pero ahí está el poder que además tiene los poderes fácticos, que tiene un gobierno mediocre además, porque podría ser un gobierno de derecha más o menos un poquito mejor, pero este es un gobierno mediocre para malo, malo realmente, malo en su sistema, incluso en su mismo esquema neoliberalista. No estoy cuestionando eso porque ellos son así, mucha Claro, gente, los emprendedores ahora también dicen, bueno, yo quería ser rico también porque aquí la estaban dando. Pero yo creo que la cosa viene dura y no creo que estas jugadas de última hora, para contestarte derechamente la pregunta, los vayan a salvar y ni nos vayan a salvar. Yo creo que esta cuestión vino para quedarse. Yo creo que aquí están leyendo mal de nuevo estamos hablando de los poderes fácticos y el poder del gobierno y del Parlamento. Por lo tanto, el escenario que vamos a ver, Hernán, semana a semana, va a ser muy distinto y no veo que se vaya a resolver con estos claro, jugadores. mira, ya la clase política venía con una legitimidad a la altura del 0%. Ya estaba en el 2%, 3% el Parlamento, 6% el presidente. Ahora con las encuestas de la CACEM, digamos, que ha hecho algunas evaluaciones que uno nunca sabe a quién le preguntan, a lo mejor le preguntan al segundo piso de la moneda, con eso lo han levantado en términos de encuesta, pero en general la percepción que se tiene, yo creo que va por el lado de que nuestra economía tocó fondo, porque es una economía, un modelo extractivista, un modelo que depende justamente de China. Nosotros tenemos la colocación de minería, de chip de madera, fundamentalmente en Asia, y lógicamente en un escenario creciente de conflicto entre China y Estados Unidos, que eso se está agudizando, aunque también hay que colocarle un paréntesis, no hay que creérselas todas, porque aquí estos mensajes son electorales, porque Estados Unidos está viviendo un periodo electoral, y lógicamente Trump tiene que pelear contra alguien, y en este momento es el virus chino, son los chinos, y está tratando de tomar medidas de sanción, y posiblemente China aguante, digamos, esta verborrea diplomática, porque sabe que hace falta para que el candidato junte votos. Nosotros somos tan periferia de lo que pasa en Estados Unidos que no nos podemos separar de lo que está haciendo el hilo de la elección presidencial en Estados Unidos. Y esto nos va a llevar a que el modelo, si Estados Unidos cambia el sistema para un sistema de mayor acción del Estado en cuanto a recuperación de industria, tal vez en un cierre necesario para Estados Unidos después de esta calamidad que le ha significado un desempleo reconocido del 17% hasta esta semana, ¿ya? Una cantidad de muertos que no se detiene, un intento de abrir la economía a como dé lugar, pero lógicamente ahí están colapsados los hospitales, ahí están los latinos muriendo en cantidades, digamos, porque son los más desprotegidos del sistema norteamericano. Entonces,
Yo creo que eh, lo que hay que mirar son algunas acciones que están surgiendo en distintas partes del mundo en términos de convocar a una economía a escala humana que sea diferente al sistema extractivista actual, y eso pasa necesariamente por cerrar un poco las economías, o cerrarlas necesariamente para empezar a producir adentro lo que antes se importaba. Y esto le pasó a Europa, porque se fueron todas las empresas a China, le pasó a Estados Unidos, se fueron a China, y China se convirtió en el parque industrial del planeta. ¿Ya? Japón mantuvo lo suyo, ¿verdad? Corea del Sur también, pero en general, Occidente, ¿ya? Tanto Estados Unidos como México, que también sufrió la desaparición de las automotrices, porque había una alianza ahí en el Tratado de Canadá, Estados Unidos, México, para que México participara en la armaduría automotriz, sobre todo en Detroit, y tú ves que eso ahora son barrios fantasmas, ciudades fantasmas, donde todo desapareció, y los automóviles cambiaron, se hicieron para 3 años, y todo se produjo, ¿verdad?, en el sudeste asiático, en China, en Corea del Sur, Japón, y nos encontramos hoy día con que Europa no tiene una industria fuerte, que Estados Unidos está tratando de recuperarla, y el temor mío es que Estados Unidos va siempre a la receta de que su máquina armamentista, su industria armamentista, la resuelve con guerras en otros lugares, ¿ya? Y en este momento, yo creo que, hablando en criollo, para Trump no está el horno para bollos, ¿ya? No está en situación de hacer de matón, de ir allá a inventar una guerra preventiva contra Irak porque hay armas químicas, ya pasó esa etapa, ¿ya? Hoy día el poder nuclear, el poder disuasivo de armamento está muy distribuido, y aparece Rusia con un gran poder, ¿verdad? Entonces, en general, hay un cambio profundo de la geopolítica mundial. Y en esa geopolítica mundial, nosotros, que somos un satélite y que jugábamos a estar bien con Dios y con el diablo, o sea, a estar bien con China y estar bien con Estados Unidos, con Europa, jugábamos lo que se llama en diplomacia la estrategia del fenicio, del comerciante, ¿ya? Yo te vendo, tú me vendes, somos felices. Si en tu país se violentan los recursos, los derechos humanos, no hay problema. Si aquí contaminamos, no hay problema. El tema es que nos vendamos y nos compremos, ¿ya? Esa es la política del mercachifle, le dijiste tú, el del fenicio, ¿ya? Pero en este momento, si aparece una nueva guerra fría, nos van a pedir definiciones. ¿Con quién estamos? ¿Con los chinos o con Occidente o con Estados Unidos? Entonces, un país debilitado, que no tiene capacidad de manufacturar su cobre, de manufacturar el litio, de hacer baterías de litio, de hacer alianzas estratégicas con países como Alemania, que fíjate que Evo Morales lo hizo y logró producir en planes pilotos baterías de litio en Cochabamba, ¿ya? Hasta que votaron a Evo Morales, lógicamente, hasta que vino el golpe, pero iba avanzando una industrialización del litio en Bolivia, ¿ya? Y aquí seguimos mandando el carbonato, ¿verdad? El hidróxido de litio, que es un estado primario todavía de producción. Entonces, eso es lo que yo veo. Entonces, hay que prepararse para empezar nuevamente a ser austeros y a comprar lo made in Chile, lo que se hace en Chile. Yo creo que eso es positivo porque vamos a tener nuevamente la pega, pero va a tener que partir casi de menos cero, ¿ya? Porque no hay, se desmantelaron las industrias, se perdió el oficio, ¿ya? Del tipo que hacía vitrales, del tipo que hacía hierro forjado, del talabartero. O sea, hay muchas profesiones, oficios que fueron desapareciendo porque había que meterse al comercio. Tú lo dijiste muchas veces, ¿ya? El comerciante ambulante que vendía sus herramientas en un mantelito en la calle, ¿verdad? Y de metalúrgico se convertía en ambulante. Esa es mi expresión, Jorge. De metalúrgico pasaba a tirar paño, como dicen ellos. Vamos tirando paño y vamos vendiendo cualquier cosa en la calle. Bueno, yo creo que el análisis nosotros lo hemos hecho bastante, pero
hay algo que eso es como son las variables que no podemos, no las manejamos nosotros. Creo que es importante instalar a través de esta plataforma, un espacio donde podamos reflexionar sobre la microeconomía, sobre el volver al trueque, como dijiste tú hace poco en unos programas anteriores, el volver al zapatero que no solamente arreglaba el zapato, sino que lo hacía, lo elaboraba. Y hoy día cuando tú vas y le llevas un zapatero, la otra vez le llevé un zapato para que me lo arreglara, y me dijo, mire, esta cuestión es china, no la puedo arreglar, esta cuestión no tiene arreglo, o sea, se rajó y ya me salía más caro arreglar, o sea, era como, mejor me compraba un zapato nuevo. Entonces, bueno, eso ha pasado en todo. Yo creo que ahí este exitismo que tuvo nuestros primeros gobiernos después de la dictadura atruenda y feroz del innombrable, eh, eh, nos compramos o se compraron el cuento aquellos que creyeron que este modelo que ya no es modelo, sino que es un desmodelo, empezó a implementarse y creyeron que esa era la solución. Y la solución aquí, en los estados tienen que tomar grandes soluciones y no estar parchando como lo hace hoy día el propio presidente, que sale a vender piroquetas o pastelitos chicos, después da un pastel mediano y después al final sale con que el pastel grande ahí va cambiando el precio y uno no entiende nada. Entonces, ¿cómo que me vendió este pastel en 100 pesos y ahora tengo un pastel que es 3 veces más y vale 80 pesos? Entonces, si nosotros nos recordamos un poco del glorioso gobierno de la UP, para algunos, para otros, el acabo de mundo de muchos que quieren siempre estar de la mano de los que tienen plata, pero había grandes proyectos. Yo me acuerdo, nosotros tenemos problemas de sequía, y siempre me acuerdo que a mí me maravilló mucho un proyecto que había de traer agua del sur por unos canales que se empezaron a hacer, incluso se empezaron a unos canales que venían como estos acueductos que tenían los romanos, ¿ya? Y que tú podías traer agua del sur hasta el norte grande, ¿ya? Pero eran proyectos que debe asumir un gobierno, no estos mercachifleos Exacto, que... exacto, era el Estado, pues, el Estado que hacía eso. Mira, hablando de eso, en ese tiempo, ahí en frente a Rubén Darío, al paseo de Rubén Darío, hay una roca que se llama Roca La Baja, y ahí la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua, la Corvac, había levantado un proyecto para instalar un muelle en donde iba a haber una planta mareomotriz, ¿ya? Es decir, energía por la fuerza de las olas. Y Claro. esa planta mareomotriz iba a abastecer de energía eléctrica a Valparaíso. Iba a ser un reemplazo de la termoeléctrica que había en Laguna Verde, ¿ya? Entonces, son De la decisiones familia Urenda. claro, son decisiones de Estado en donde se estaba trabajando un convenio, la Armada había dado el visto bueno, el Merino, ¿verdad? Había dado el visto bueno a ese proyecto y lo consideraba de interés para la ciudad y se daba sobre territorio marítimo, tenía injerencia directa a la Armada. Y esa situación, por ejemplo, en este momento, nos llora el establecer plantas desaladoras. Yo hablaba con los amigos de Modativa, con Rodrigo Mundaca y Luis Soto Pérez. Esta semana conversamos sobre el tema del agua, ¿ya? El tema del agua. Y planteábamos que una cosa es extraer el agua, ¿verdad? Mejorando las situaciones ambientales de las plantas desaladoras, pero lo más importante es que el recurso lo maneje el propio usuario, o sea, que seamos dueños del agua en términos de la distribución, que no se le entregue la distribución a la sanitaria. Lógicamente todo esto, todo lo que estamos hablando, recuperar ferrocarriles, que era otra idea que está dando vueltas en las redes, porque antiguamente hubo ferrocarriles, el primer ferrocarril fue de Caldera a Copiapó, ¿verdad? Ese ferrocarril emblemático, cuando el norte minero era la gran palanca que tenía Chile en términos de desarrollo.
Lógicamente lo aplastó la oligarquía, hubo una guerra, ¿verdad? Y se aplastó la insurrección de Atacama y de Copiapó en ese tiempo, pero el tren, ¿verdad?, vertebró hasta Arica, hasta la frontera con Tacna, y llegaba el tren. Entonces, ¿qué pasa? Se desmontó por una razón politiquera, por una devuelta de favor del golpismo a los camioneros que hicieron el paro, ¿ya? Entonces, y se levantó, y después vino el innombrable del dedo, ¿ya?, que puso ahí los contratos leoninos para que eso quedara a merced de concesionarios, amigos, por supuesto, que venían de Europa listos para ocupar nuevamente una neocolonización de nuestro territorio. Y ahí estamos, pero lógicamente todo esto pasa por un cambio institucional y parece majadero, pero la única salida legal que tenemos en este momento a la vista es que llegar vivos y empoderados al 25 de octubre con un plebiscito para aprobar una nueva constitución. Jorge. Bueno, yo creo que coincidimos mucho en que hoy día la pega que hay que hacer, aparte de saber lo que está pasando, que sabemos que se están vendiendo a nuestra espalda lo poco que pueda quedar, ¿ya?, de país, y estos grandes patriotas son especialistas en eso, en venderlo, y con algunas coimas entre medio. Pero como digo, creo que esto no va a funcionar. No va a funcionar porque el país ya se agotó, el mundo se agotó, y indefectiblemente vamos a tener que ir hacia un nuevo trato, a un trato justo. Ya todas estas personas, bueno, tendrán que estar en el infierno de Dante, yo creo que más abajo que arriba del infierno mismo, porque han roto todas las reglas, ya, judeo-cristianas, pongámoslo así, ya que somos de ese lado, ¿ya? Todas, no han respetado nada. Y cuando uno no respeta nada, mañana en la vida afortunadamente existe la muerte, y llega un momento en que tú te tienes que ir y tienes que dejar todo lo que pretendiste que era tuyo. Antes, bueno, tú decías, bueno, se los dejo a mi familia, dejo 20 generaciones, ¿ya?, con seguridad para adelante, pero hoy día el planeta no nos soporta, digo yo. Y eso es una variable que hay que considerar. Entonces, tal como tú dices, hay una pega rápida, que espero que la gente la entienda, y no vayamos a pisar el palito, no, porque son las cosas que hay que hacer. Y una de las cosas que hay que hacer es que hay que empezar a trabajar desde ya, tratando de despejar todas las dudas de la gente que pueda pensar ya en que vamos a resolver la cosa, o la van a resolver los mismos de siempre. Creo que tenemos que ir a esa nueva constitución, ojalá con todos elegidos nuevos, para poder redactar una carta magna, pero, vuelvo a decir, la gente tiene que empezar a estudiar el trasfondo de lo que estamos haciendo, porque tiende el gato pardo a esconderse y a aflorar, y todo lo que, como aquí trabajamos con el mundo de las leyes, y los leguleyos están en todas las empresas, de todas. Ellos tienen staff de abogados que ya estarán pensando cómo burlar, como siempre lo han hecho, lo que se vaya a normar. Pero es distinto cuando la ciudadanía empieza a emprender solos, y empieza a abandonar ese Estado que no es Estado, esa estructura fáctica, y empieza a organizarse en las juntas de vecinos, en los grupos de apoyo, y ya empieza a no pisar el palito nuevamente. No están tratando de hacer pisar el palito, de repente que no, que sí, rechazo, no rechazo. La verdad es que hay que tratar de no pisar el palito nuevamente. Yo creo que lo importante es que vayamos a octubre. Yo creo que, mira, aquí hay temas de fondo que significa recuperar el Estado, y un Estado responsable. Yo siempre le coloco ese apellido porque está muy lejos del Estado subsidiario,
y también muy lejos del Estado populista. Un Estado responsable es un Estado que potencia las capacidades de las personas, de las comunidades locales, descentraliza el poder y la concentración de la riqueza, la diluye, ¿verdad?, en espacios territoriales. Y en ese sentido hay que retomar un concepto que es el concepto del bien común, ¿ya? Manfred Magniff escribió por allá por los 90, cuando empezaba el proceso, cuando él fue candidato, escribió un libro que era La economía a escala humana, ¿ya? O economía humana. Entonces, yo creo que en este momento, el pensar en que alguien va a surgir pasando por encima de los demás, trampeando, cometiendo ilícitos mientras no lo pillen. O sea, es esa política o estrategia del ninja, ¿ya?, del avasallador, del individuo que se la sabe toda y va al frente, esa está agotándose por la evidencia de lo que nos ha dejado como modelo. Del otro lado aparece el sentido de responsabilidad que empieza a recuperarse con la agrupación social, con la actuación más protagónica de colegios profesionales, de gremios, del gremio de los profesores, del gremio del colegio médico, de los trabajadores de la salud, que rompiendo todos los esquemas, digamos, que los han querido enmarcar, han salido y han dado su voz. Yo quiero destacar esta semana también lo que fue el testimonio de la técnica médica del Hospital de Santiago, sí, que habló claramente de la desprotección que tenían en cuanto a equipos de seguridad personal, en cuanto a insumos, y la crónica de una muerte anunciada en la salud, porque esto se veía venir hace mucho tiempo, porque todos los años los hospitales colapsan en el invierno por justamente las enfermedades respiratorias, y ahora a esto se sumó este virus perverso que contamina durante muchos días, que es asintomático, que contamina desde la oscuridad, porque tú no sabes que estás contaminado, ni que la persona que cree sana, que está al frente, también no está sana. Entonces, eso ha llevado a que las personas comiencen a buscar el nosotros nuevamente, y saben que una casa con mucha reja que le coloque, con todas las alarmas, no sirve de nada, ¿verdad?, si no hay una comunicación con el vecino, con los pares. Y en ese sentido yo creo que la gente ha ido aprendiendo la lección, sobre todo aquellos sectores o capas medias que están más desprotegidas, que no han recibido ninguna ayuda, que son los que estaban trabajando por cuenta propia, los profesionales independientes. Y me voy a profesionales como los dentistas, por ejemplo, que no, o sea, los dentistas no pueden atender, los peluqueros, los gente de oficio del peluquero que no puede atender, eh, la gente que tenía un gimnasio y hacía masaje, ¿verdad? Terapeutas que hacían masaje, o sea, hay tantas profesiones que son imposibles de ejercer o trabajo en estos momentos, que deja a un amplio sector invisible, desprotegido totalmente, y una situación de gobernanza que sigue canalizando todo por la formalidad del banco. No le están prestando plata a la gente, Jorge. Aquí dicen, no, es que no está bancarizado. Los bancos están amañándose con toda la plata que tiró el central, están aprovechando de entregarle a quienes, a sus mayores clientes. El Banco del Estado, ¿a quién está favoreciendo? A la TAM. Me van a preguntar si está favoreciendo a alguno de los hostales que tiene la quinta región. Ninguno. No hay créditos para ello porque no son viables. Bueno, la conclusión entonces está clara. Estamos metidos en una pandemia no solamente médica ni virológica, de salud, sino que estamos en un problema mayúsculo que nos va a afectar
tanto en lo económico, pero sobre todo en lo psíquico para las personas de tercera edad, y a toda la gente pobre que recién empieza a meterse a esto, porque tú sabes, cuando partió esto, partió arriba, y ellos trajeron este virus y abajo se multiplica muy rápido porque las condiciones sanitarias que tiene la gente pobre obviamente no son los mismos que de la clase acomodada. Por lo tanto, el momento que vamos a vivir es un momento bastante dramático que vamos a tener que empezar a prepararnos ya para la solidaridad, para hacer las ollas comunes, para poder, así, nosotros acá en el lugar donde vivimos, en la Junta de Vecinos, ya empezamos a moverla porque sabemos que hay mucha necesidad Mira, de apoyarnos todos. nosotros en Conversaciones por la Vida con Juanita Fernández, la doctora, estuvimos hablando justamente de esto, o sea, cómo practicar el bien común y la solidaridad desde la base, con pequeñas acciones que vayan sumando un clima de colaboración entre vecinos, entre personas que se conocen, que pueden articular compras juntos, que pueden ayudar a las personas mayores que están obligatoriamente, los mayores de 75 años tienen que estar en sus casas, pero necesitan el auxilio de jóvenes para sus remedios, para cobrar la pensión, para abastecerse, y vimos que, desgraciadamente, recordábamos el terremoto del año 71, cuando me tocó a mí, yo estaba recibido hace un año en ese tiempo, y me tocó trabajar en la Intendencia, desde la misma noche del terremoto, a cargo del transporte, organizando los vales de benzina para los camiones y organizando las brigadas de estudiantes, boy scouts, secundarios y universitarios que se subían a los camiones y partían al Cerro La Cruz, Florida, a rescatar gente. Y yo le contaba que en ese tiempo abrimos, en la noche del terremoto, abrimos 4 albergues en Valparaíso. 4 liceos fueron ocupados, abiertos, y se implementó rápidamente los albergues de protección. La Robinson Crusoe donaba tambores de langostinos que servían para hacerle comida a la gente. O sea, realmente no estamos hablando de teoría, estamos hablando de práctica. Y fíjate, la iglesia, que fue el gran baluarte en los 80, ¿verdad? Protegiendo a la gente perseguida, hoy desapareció, hoy está totalmente callada, cuidando lo poco que le resta, digamos, pero sin atender el clamor de la iglesia, de la asamblea, que está desamparada. Y no basta con hacer misa y transmitir misas por streaming, hay que hacer acción. Entonces veíamos con Juanita que tal vez las iglesias que están rescatables para poder hacer cadenas de solidaridad, de ollas comunes, de reparto de alimentos, de cooperación, son las iglesias evangélicas. Que no sea el pastor Soto, pero iglesias evangélicas que están diseminadas y que podrían colaborar. Entonces, yo creo que está para allá va la conversación, para que a medida que avanzamos, empecemos a aterrizar también en que este sea un espacio de coordinación con esas personas. Yo he conversado con la gente de los estibadores, los pastores están muy mal también, entonces ellos están organizando también sus propias experiencias. Entonces, te propongo que como invitado o tercer interlocutor, vayamos trayendo ese tipo de experiencia, pastores, sindicalistas, presidentes de juntas de vecinos, líderes sociales que en el anonimato están desplegando la caridad, la bondad, este apoyo humano que nos hace falta para salir de esto en buen pie. Bueno, yo encantado de participar en una acción como esta. Y creo que es de vital importancia, estamos con una necesidad muy grande de hacerlo. En la parte de educación también tenemos que aprovechar ahora el gran salto que hay que dar en educación. La educación ya no estaba funcionando para nada como estaba. Hoy día, más encima, con todo este problema, hay niños que no tienen ninguna conectividad en sus casas, no tienen ni internet, ni tienen un computador que les pueda servir, por lo tanto no se les está dando el servicio educativo que debería haberse les dado. Que un gobierno que ha hecho, gobiernos, porque no es solamente este, han hecho mucho daño con tratar de dárselas de país OCDE, cuando no pueden resolver problemas los más mínimos problemas que la gente pobre pueda tener.
son capaces de resolver los problemas en condiciones ideales cuando están haciendo negocio, pero realmente hoy día están haciendo agüita. Por lo tanto, la comunidad tiene que organizarse y nosotros tenemos que prestar todo nuestro apoyo para organizar, para participar y para trabajar, porque esa es nuestra misión. La misión, por lo menos de nosotros, como yo representando una academia, es servir, servir, servir y servir. Correcto, ese es el camino. Y le digo, nosotros que formamos el Foro Valparaíso Posible, fue justamente para defender Valparaíso, defender los barrios, procurar la reconstrucción a través del trabajo cooperativo, oponiéndonos a esa invasión inmobiliaria que viene, se compra un barrio, ¿verdad? Y al final mete estos guetos verticales que rompen toda la historia de un barrio y te van arruinando la arcada maravillosa que es Valparaíso. Y ahí tenemos los resultados. Entonces, yo creo que esta vocación natural de jugar desde siempre, digamos, de este lado de la trinchera, nos permite empatizar con la gente y entender que hay que partir primero satisfaciendo la necesidad básica que es la comida. O sea, porque una de las cosas que lleva el hambre es la desesperación. Y la desesperación se puede traducir en violencia y la violencia en una catástrofe que, lógicamente, ellos han comprado tanto armamento y tanto equipo represivo que a lo mejor lo están viendo venir, pero no hacen nada para solucionarlo, porque no está en su disco duro. ¿Ya? Así que esa es la conversación de esta semana, Jorge. Te dejo para que hagas un cierre. Sí, yo creo que lo importante es eso, fortalecer las comunidades, recuperar el tejido social. En este minuto el Estado está haciendo todo lo imposible por gastar plata en apertrechar a las Fuerzas Armadas, apertrechar a carabineros para poder reprimir después al pueblo. Eso es lo que está pasando realmente. Y se está gastando plata en eso, ¿ya? Se está gastando plata en cuestiones que lo único hacia dónde van esos bienes de guerra, van a reprimir al pueblo. Y nosotros tenemos que estar trabajando justamente siempre de perdedores, como somos perdedores, pero con mucho orgullo, porque no somos los winners esos que están haciendo negocios a cada rato, sino que somos los que están lucrando con la necesidad de la gente. Claro, y ahora tenemos que estar ahí, pues ahí donde estamos, y yo creo que ese es nuestro lugar. No quisiera estar en esos lugares que habitualmente frecuenta la élite y la baja élite, la media élite y la alta élite, porque son como tres élites que hay aquí, donde a veces también nosotros mismos estamos metidos cuando creemos que somos estos grandes emprendedores que hoy día, con honrosas excepciones siempre hay, han demostrado de que no pueden manejar un país y que tienen que volver corriendo hacia el Estado que... Claro, y por eso que es importante un mensaje. Nunca les puedes dar todos los poderes a cierto grupo. Si tú le das a un solo grupo el poder de las armas, el poder de las iglesias, el poder cierto económico, de los medios de comunicación, ¿ya? El poder de los medios de comunicación y el poder político, es también lo que yo creo que la gente tiene que hacer, el examen retrospectivo y entender que le metieron un gol de media cancha cuando ellos pensaron de que votando por gobiernos de este tipo y por personas que se han hecho de plata mala vida además, iban a hacerlo todos igual y íbamos a estar muy bien. Este es el resultado, aquí estamos, somos lo que somos, ¿ya? Sudacas al final, y habiendo perdido mucho tiempo que podríamos haber aprovechado haciendo y recuperando el tejido social, y eso no es comunismo. Si yo siempre digo, el comunismo existe, si es que existe, la palabra comunismo que no existe, el comunismo en sí es lo mejor que hay en el mundo. El problema es que es una cosa el Partido Comunista y lo otro el comunismo. O sea, si es que existen los del Partido Comunista, es porque hay mucha injusticia social. Entonces ahí hay caldo cultivo para otras cuestiones. Pero la verdad es que hoy día el tejido social lo tenemos que recomponer nosotros con nuestras manos. Perfecto. Y hay que conversar. Ya nos hemos propuesto, vamos a hacer una conversa
la semana próxima, los tres con Juanita Fernández, porque queremos hablar de la economía del bien común, ¿ya? Es una tendencia en Europa, y eso lo quiero empatizar con lo que he vivido, digamos, en cuanto a la asociatividad de la economía asociativa, ¿ya? Y Donde, colaborativa, y colaborativa. claro, o Tenemos sea, que digamos, colaborar. colaboración, cooperación, asociación. O sea, todo esto lleva a un bien común del grupo que emprende, que puede ser una cooperativa campesina, una cooperativa artesanal, una cooperativa médica. Una cooperativa poblacional. ¿Ah? Hasta eh, las quebradas las vamos a tener que sembrar acá porque es la única forma de subsistir. claro, Cuando hay guerras, pandemia y todo esto, hasta se pelea hasta un granito de arroz que se cae al suelo. Y exacto. eso lo vivieron en la Guerra Civil Española. Hay muchas historias sobre eso. Así que Claro. preparados siempre Nosotros para tenemos, combatir, ¿ah? En favor de la verdad. así que dejamos ese título. Amigos, ustedes que nos están siguiendo, Conversiones de la Vida va a comenzar a tener, por lo menos en las semanas que vienen, una versión semanal para conversar sobre lo que significa recuperar una economía a escala humana, una economía que respete el medio ambiente, que sea sostenible, que no nos vendan más la pomada de que aquí lo único posible es el mercado. El mercado es válido, pero lógicamente hemos vivido por todos estos 49 años un mercado imperfecto, un mercado concentrado que niega la libre competencia. Nosotros queremos una libre competencia, una concurrencia donde la persona que produce, el pyme que produce, no le pagan a 120 días el grandote, ¿verdad?, que lo está chupando allí en el retail. Bien, amigos, dejamos hasta acá. Un abrazo, Jorge. Buen fin de, ¿ya? Y nos seguimos Igualmente. hablando. ¿Listo? Nos vemos mañana ya. Chao, chao. Chao.